15 de agosto, en la frontera con Bolivia, en la localidad de Alerta, el suboficial de la Policía Nacional del Perú, Carlos Darwin Aguilar, en cumplimiento de sus funciones, fue asesinado por un delincuente boliviano, el mismo que habría sustraído los armamentos de la Armada Boliviana. Por lo que pido a la representación un minuto de silencio por este valoroso policía que enfrentó y dio su vida por la seguridad nacional del Perú. Un minuto de silencio. Muchas gracias. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa del Consumidor que se va a leer en este momento. De la Comisión de Defensa del Consumidor, proyecto de ley 289, se propone modificar la ley 29.461, ley que regula el servicio de estacionamiento vehicular, estableciendo el cobro por el servicio brindado efectivamente. Tiene la palabra el congresista Elías Ábalos, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. En mi condición de presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos, pasaré a exponer los argumentos sobre la sustentación del proyecto de ley 289-2016, aprobado por mayoría el 13 de diciembre del 2016. La problemática está relacionada, señor presidente, con la prestación de servicios de estacionamientos vehiculares. Debo mencionar como antecedente que el parque automotor en los últimos años ha tenido un incremento de 2.6 millones de vehículos aproximadamente, los cuales el 57.7% se encuentran aquí en nuestra capital. También hemos recibido un informe de la ONG Luz Ámbar, el cual dice de que tenemos un déficit de estos estacionamientos públicos de 45.000 playas de estacionamiento. Es lo que faltaría aquí en nuestra ciudad. Lo anterior, entre otros motivos, señor presidente, ha determinado que actualmente los usuarios de estos servicios sean afectados en lo siguiente. Cuando uno ingresa a una playa de estacionamiento, el letrero dice hora o fracción. Ese es el importe que un usuario tiene que pagar por los minutos que se encuentre dentro de ese centro comercial o dentro de esa playa de estacionamiento. Es más, señor presidente, si alguno de los usuarios extravía, pierde ese ticket o la tarjeta que le es entregado, el usuario tiene que pagar una penalidad injustamente, entre 20 a 50 soles. Esto es un abuso para el usuario, señor presidente. Con el dictamen aprobado, se pretende corregir lo anterior de la siguiente manera. En los servicios de estacionamiento donde se exige el pago de una retribución económica, el cobro de servicio se establecerá por minuto, minuto empleado, minuto pagado. Lo mismo, el titular de un establecimiento vehicular no puede imponer ninguna penalidad por pérdida de ticket o documento de ingreso. Solamente se va a limitar a cobrar los minutos que ha empleado el usuario. El texto legislativo, señor presidente, aprobado por la comisión, está constituido por 2 artículos, mediante los que se modifican 3 artículos de la vigente ley 29.461, y asimismo se adiciona el artículo a esta ley. Lo que se pretende con el dictamen aprobado
por mayoría es establecer un mecanismo de cobro más justo que proteja al usuario, quien solo estará obligado a pagar el tiempo real que permanezca en la playa de estacionamiento. Asimismo, la eliminación de aquella penalidad injustificada consistente en la imposición del pago de montos desproporcionados al usuario que perdió este documento o ticket. Asimismo, conforme al dictamen, se agrega un segundo párrafo al artículo 8 de la Ley 29461, referido a las cláusulas abusivas, donde se establece que queda prohibido la colocación de letreros en las playas de estacionamiento que deslindan responsabilidad del titular de establecimiento para con sus usuarios. Señor presidente, por lo antes expuesto, solicito también la acumulación al presente dictamen de los siguientes proyectos de ley: 1612-2016, 2051-2016, 2212-2017, 2600-2017, 2594-2017, los mismos referidos a la misma materia, de conformidad con las normas reglamentarias del Parlamento. Solicito usted, señor presidente, se proceda con el debate y la aprobación del presente dictamen. Gracias, congresista Elías. Tiene la palabra... tiene la palabra la congresista Carla Scheffer. Gracias, presidente. Agradecer haber puesto en agenda este proyecto tan importante y tan justo, presidente. Este proyecto, presidente, yo lo presenté en la legislatura de mi primer mandato como congresista, pero realmente nadie quiso comprarse el pleito de los derechos de los usuarios. Nadie, presidente. Yo le agradezco muchísimo que lo haya puesto en debate por fin este proyecto de ley que hace justicia. Que por qué un peruano o una peruana va a tener que pagar por un servicio que no recibe. Esto vulnera todos sus derechos, presidente. Yo agradezco el congresista y presidente de la Comisión de Defensa al Consumidor del día de hoy y al expresidente de la Comisión de Defensa al Consumidor, el congresista Castro, haber podido sacar adelante estos proyectos. El mío lo actualicé y ya el presidente de la comisión, el congresista Elías, ha acumulado el proyecto de mi autoría, el 2600. Gracias, presidente. Gracias, congresista Scheffer. Va a hacer el uso de la palabra el congresista González Ardiles. Gracias, presidente. Buenas tardes, señores congresistas. El proyecto de ley, lo presenté, este proyecto de ley, sumándome a lo que había presentado la congresista Scheffer, el diciembre del 2016, hace casi 18 meses. ¿Cuál es la problemática, señor presidente, señores congresistas, que encontramos? En el Perú, actualmente no se cobra por el servicio de estacionamiento efectivo prestado, sino por hora. ¿Cuál es el análisis que nos llevó a tomar y presentar este proyecto de ley, que evidentemente recoge una demanda ciudadana de los consumidores? Existe evidentemente, señor presidente, un oligopolio, la oferta es insuficiente, lo cual ocasionaba que los precios tan elevados. Existe estacionamientos también que no cumplen con el reglamento de edificaciones. Los estacionamientos actualmente no se responsabilizan por daños o hurtos que puedan ocurrir en dichos estacionamientos, lo cual vulnera la ley de estacionamientos. O sea, uno va a una playa de estacionamiento y dicen los letreros, la empresa no se responsabiliza por los objetos de valor que hay dentro del automóvil, lo cual es mentira porque ya la ley de estacionamientos amparaba este derecho de todos los consumidores. Por lo tanto, señor presidente, llamo la atención a todas las empresas porque esto es realmente una vulneración a nuestros derechos, porque el primer derecho del consumidor es la información. Por lo tanto, era un abuso de dominio de los propietarios. Y en el caso también, como muy bien explicado en el dictamen el señor presidente, en el caso de la pérdida de los tickets era un abuso. Realmente es increíble. Señor presidente. Se les solicita un poco de silencio, por favor, para que pueda hacer su exposición, congresista González. Gracias.
En el caso de la pérdida, estaba explicando. Disculpe, señor presidente, me está pidiendo una interrupción. ¿Tiene la interrupción la congresista Alcorta? Gracias, presidente. Un proyecto del año 2008 de mi autoría fue presentado al Congreso justamente para responsabilizar a las parejas de estacionamiento con sus letreros de que los carros que entran a ser cuadrados deben ser cuidados y ser responsables de cualquier daño que origine en dicho estacionamiento. Uno paga no solamente por estacionamiento, sino también para que lo cuiden. Es muy fácil para los parejas de estacionamiento, cualquiera que sea, yo no fui, no conozco, no sé, no es así. Eso ya es ley, ya existe, está en ejecución desde el año 2008, funciona. No ha sido ni siquiera modificada, por si acaso, para informarle con todo aprecio a mi colega Juan Carlos González. Continúe, congresista González. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Alcorta, pero no se cumple. Entonces, lo que nosotros no estamos pretendiendo modificar, ojo, es la ley de estacionamientos. No tiene que ver nada. Estamos hablando del tema de información de la ley de defensa del consumidor, que es otra ley, que ya lo explicó muy bien el dictamen el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Quiero decir que actualmente nosotros, como consumidores, tenemos el derecho, yo creo que se debe pagar solamente por el servicio recibido. Y actualmente, por ejemplo, uno va, yo tengo acá un recibo, que estuve 2 horas y 3 minutos en un servicio de estacionamiento y me hicieron pagar 3 horas. Entonces, no sé si, presidente, me permite, por favor, 30 segundos nomás pasar un PPT, por favor. Rapidito. Se autoriza el video. Oh. Este es el recibo, bueno, no se ve muy bien la imagen, pero yo mismo pagué con tarjeta de crédito para que quede constancia hace 10 días. Estuve 2 horas y 4 minutos y me hicieron pagar 15 soles. Es decir, por 4 minutos que estuve en exceso me hicieron pagar 1 hora. Señor presidente, quiero pedirle a toda la representación que nos apoye en este proyecto de ley, porque realmente esta posición de dominio de las empresas de estacionamientos no permite que nosotros, como consumidores, podamos realmente pagar la tarifa del servicio realmente recibido. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista González. Tiene la palabra el congresista Domínguez. Pancho. Presidente, me pide mi colega Francisco Villavicencio una interrupción. ¿Tiene la interrupción, congresista Villavicencio? Gracias, presidente. Yo entiendo la posición de los consejeros congresistas y las propuestas que se han hecho, pero tengo, señor presidente, una preocupación en el siguiente sentido, que yo estimo conveniente que los centros comerciales o la administración central del centro comercial debe asumir ese costo que le están trasladando al ciudadano. En ningún otro país del mundo, o acá en el mismo país, nuestro mismo país, no todos los centros comerciales cobran por estacionamiento. Y hemos llegado a veces hasta posiciones de abuso, que uno va a una clínica y encuentra la compañía que cobra en una clínica por estacionamiento. Pero la preocupación, señor presidente, es en ese sentido. En este momento hay centros comerciales que no cobran, como Plaza San Miguel. ¿Qué va a pasar? Con esta ley vamos a permitir o obligar que esos centros comerciales que no cobran, nos cobren por minutos. Entonces estamos yendo... Creo que requiere un mayor análisis, porque no todos los centros comerciales cobran. ¿Qué va a pasar con los que no cobran? Entonces mañana nos comienza a cobrar Plaza San Miguel o los otros centros comerciales. Entonces mi posición es que no se cobra. Gracias, congresista Villavicencio. Para que continúe. Presidente, congresista Domínguez. Sí, me pide una segunda interrupción mi colega Freddy Sarmiento. Tiene la segunda interrupción, congresista Sarmiento. Presidente, gracias, congresista Domínguez. No, sobre ese tema, presidente, agradezco la acumulación de mi proyecto de ley, el 2594 del 2017, que es de mi auditoría, pero ahí recomiendo de que se inserte el tema de que siendo esta presentación, ¿no?, esta prestada de manera gratuita, cuando el usuario acredite un consumo mínimo de alguno de los bienes ofertados en el establecimiento. Ahí iría en concordancia con lo que el congresista Villavicencio ha planteado. Y el consumo mínimo señalado en el párrafo precedente debe estar expresado al usuario en forma clara, visible e inequívoca por parte del establecimiento. Ahí quedaría completamente claro lo que el congresista Villavicencio es su preocupación. Muchas gracias.
Gracias, congresista Sarmiento. Continúe, congresista Domínguez. Muchas gracias, presidente. Presidente, para hacer presente también que mi proyecto de ley fue presentado a la Comisión de Descentralización, el cual también tenemos un dictamen por mayoría, pero esto fue exonerado de trámite y ha sido acumulado también en la Comisión de Defensa del Consumidor. Presidente, mi proyecto de ley 1612-2016, que se encuentra acumulado en este dictamen en debate, complementa la norma vigente en la materia, haciendo más equitativa la prestación y contraprestación entre el consumidor y el establecimiento comercial que presta el servicio de estacionamiento vehicular de manera complementaria. Se establece que este servicio será gratuito siempre que el consumidor acredite un consumo mínimo del ofertado de los establecimientos, el mismo que será determinado por el titular del establecimiento comercial. Adicionalmente, solicito, presidente, se agregue este texto como segundo párrafo al artículo 3A del presente dictamen. Tratándose de estacionamientos como servicio complementario o accesorio en el que no se acredita un consumo mínimo, solo podrá exonerarse como máximo los primeros 15 minutos. Transcurrido dicho lapso, se podrá exigir una retribución económica por el tiempo total de permanencia en el estacionamiento. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Domínguez. Tiene la palabra el congresista Olaechea. Gracias, presidente. Sobre la materia, presidente, entiendo la posición de los colegas. Sin embargo, tengamos cuidado. Tengamos cuidado si es que los terrenos que se está ocupando pertenecen a la municipalidad o son terrenos que han sido comprados por el centro comercial y es parte del plan de negocios. Hoy día los centros comerciales no venden tiendas, alquilan tiendas. Todos los centros comerciales que han vendido tiendas hoy han quebrado. Centro Comercial Camino Real, por ejemplo. Hoy día los centros comerciales todo es alquiler de áreas. Por eso, si los suelos en los cuales se ha hecho el centro comercial son municipales, depende del contrato que hayan tenido. Tengamos cuidado de estar entrando en propiedad privada, lo cual podría ser un problema. Si es el plan de negocios del centro comercial, estaríamos disponiendo de un área que pertenece a un privado. Por eso, tengamos cuidado de estar pasando a expropiar derechos. Acá hay derechos, si los centros comerciales cobran y no es conveniente, hay que irnos a otro centro comercial. Pero hay que tener cuidado de estar entrando en el plan de negocios de otra persona, que es todo el derecho que tienen. Ellos han comprado el terreno y el terreno hoy día es alquilar tiendas y alquilar áreas. No es comprar o vender suelos. Igual pasa con lo que es hoy día los parques industriales. El parque industrial que venda terrenos fracasa. Son los parques industriales que pueden ofrecer servicios y eficiencia. Inclusive regalan terrenos para que las fábricas se instalen. Entonces tenemos que mirar las cosas desde el punto de vista del plan de negocios. Si los suelos en que está el centro comercial y la playa de estacionamiento es dentro del plan de negocios, de actuar de esa forma y de legislar de esa manera, estaríamos expropiando un derecho, lo cual no creo que es la intención de la Cámara. Si es que fuera el caso de que es sobre terrenos de la municipalidad, son terrenos públicos, ya depende del contrato que tenga la municipalidad con el centro comercial. Por eso yo creo que sería muy importante que tengamos cuidado de entrar en contratos que sí estarían generando una intervención en lo que es la contratación privada. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Olaechea. Tiene la palabra el congresista González, luego la congresista Clave. Señor presidente, quiero que quede bien claro ese tema. Nosotros somos respetuosos de la economía de libre mercado y en ningún momento hemos comentado ese tema. Lo que quiero precisar es lo siguiente. La parte principal es el artículo 3A, cobro del servicio, y voy a leer literalmente como está en el dictamen. En los servicios de estacionamiento donde se exige el pago de una retribución económica a los usuarios por el tiempo de permanencia, el cobro del servicio se establece por minuto efectivamente ocupado. Si yo voy, como el ejemplo que puse, 2 horas y cuarto, yo tengo que pagar 2 horas y cuarto, no 3 horas. ¿Por qué? Porque yo no puedo, pues no me pueden cobrar por un servicio que no me han prestado. Eso es evidente. Ahora, es evidente, no se preocupe, mi querido amigo y directo empresario. Nosotros
de ninguna manera vamos a intervenir en ese tema de respeto a la propiedad y inversión pública, a la cual nosotros alentamos. Muchísimas gracias. Gracias, Jorgita González. Tiene la palabra la congresista Marisa Glave. Me pide una interrupción la congresista Montenegro. ¿Tiene la interrupción la congresista Montenegro? Gracias, señor presidente. Gracias a la congresista Marisa Glave. Solamente para preguntar, ¿qué pasa en el caso donde tenemos tarifas planas? Por ejemplo, yo los domingos, a la hora que estaciono el carro, es 8 de la mañana, salgo 9, 10, 11, 12 y cobran 5 soles, pero el que se queda hasta la 1 también va a pagar 5 soles. O sea, no pagan por minutos adicionales, sino que de 8 a 1 hay una tarifa plana. ¿Qué va a pasar en esos casos? Yo creo que se tendría que agregar, salvo que haya una tarifa plana que le convenga al consumidor, siempre defendiendo los intereses del consumidor. Gracias. Gracias, congresista Montenegro. Para que pueda continuar, congresista Glave. Muchas gracias, presidente. Presidente, he escuchado a un colega congresista decir que habría que hacer una diferencia entre los estacionamientos en terreno municipal versus estacionamientos de los centros comerciales que hubiesen sido adquiridos por los propietarios del desarrollo comercial. Me parece increíble, presidente, porque la normativa urbana le dice a quien quiere hacer un desarrollo comercial que tiene que tener área de estacionamiento. Es decir, en su plan de negocio está incluido comprar terreno o destinar parte del terreno para los estacionamientos, porque si no generan congestión en el entorno urbano. Entonces, usar como argumento que no se puede hacer la regulación sobre la tarifa de lo que están cobrando porque ellos han tenido que adquirir el terreno es una barbaridad, porque para poder tener la autorización para desarrollar ese centro empresarial, para desarrollar ese centro comercial, tenían que haber garantizado al municipio una cantidad mínima de estacionamientos, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Glave. Tiene la palabra el congresista García Belaunde. En el mismo sentido, ¿no? Yo encuentro que es un proyecto complicado, raro. Hay muchos tipos de parqueo, muchos tipos de estacionamiento. ¿De qué estacionamiento estamos hablando? ¿Del de la calle, que te cobran por hora, inclusive las mismas municipalidades? Hoy hasta frente a las iglesias, solamente en hora de iglesia te cobran estacionamiento. Cuando no hay misa, no están los inspectores municipales, ahí no te cobran. Pero cuando hay una misa, ahí llegan y te cobran por media hora, 1 hora. Eso de cambiar minutos por horas no tiene ningún sentido. Eso quizás en Miraflores, que hace poco lo ha hecho. Pero en el aeropuerto Jorge Chávez, por ejemplo, ¿cuánto cuesta dejar un carro acá, que hay mucha gente de provincias y se va a sus pueblos? ¿Cuánto vale dejar un carro en la cochera? 50 soles cada 24 horas. Pero si tú vas a las 24 horas y 5 o 10 o 15 minutos después de esas 24 horas, no te cobran minutos, no te cobran 1 hora, te cobran un día más. Un día más, señores de los portales, del app, un día más. Usted que es trujillano y que va a Trujillo y que deja su carro a veces en el playa de estacionamiento del aeropuerto, señor presidente, ¿cuánto le cobran si llega su carro a las 9 de la mañana hoy y lo recoge al día siguiente a las 9:30? ¿Le cobran 50 soles? Le cobran 100. 2 días le cobran 100 soles, que es a propósito una tarifa más cara que el aeropuerto de Miami. Y del de Nueva York también, de La Guardia, es más cara. Y que Los Ángeles también es más cara. O sea, ¿de qué estamos hablando? Hay todo tipo de playas de estacionamiento, y con lo que dice la señora Marisa Glave tiene razón. Para hacer un centro comercial o para establecer un local comercial, el municipio, muchos de ellos por lo menos, deberían o te obligan a tener playas de estacionamiento. O sea, ¿las vas a cobrar después? O sea, han habido centros comerciales que no te cobraban estacionamiento, ahora sí te lo cobran, porque no tienen ningún tipo de regulación. Entonces yo creo que una cosa es el centro comercial que se hace con playas obligatorias, y otra cosa es además cobrarte por la obligatoria. Y si alguien pasa por ahí y te ofrece lavar el carro, ¿tú crees que es cortesía del centro comercial? No, te lo cobran después, la lavada del carro, y si es con llantas blancas, con mayor razón. El tiner te lo cobran. Entonces,
Yo creo que el tema es complicado y me parece que el proyecto de ley hay que completarlo, presidente. Yo lo regresaría a comisiones para poderlo perfeccionar. Gracias, congresista García Belaúnde. Tiene la palabra congresista Becerril. Gracias, presidente. Yo creo que de vez en cuando es bueno pensar también no solo en las empresas privadas. Aquí obviamente cumplen una función importante en la sociedad, pero creo que hay que pensar también en el pueblo. No todo presidente, el que tiene un carro, lo hace como algo de lujo. Muchos lo hacen por necesidad y muchos incluso son sus herramientas de trabajo. ¿Cuántos taxistas, presidente, colegas, pregunto yo, va a una cochera y finalmente se ven sometidos a estos cobros arbitrarios? Veo que hay preocupación respecto a los lugares donde cobran tarifa plana. Es su política, seguramente seguirán cobrando igual. Aquellos centros comerciales también que finalmente no cobran por estacionamiento, obviamente porque se entiende que quienes van ahí van a comprar un producto, también está dentro de su plan de negocios. Lo que creo, presidente, acá estamos equivocando. No se está pidiendo, bajo ningún punto de vista, que este Congreso o esta norma va a poner precio a los estacionamientos. Cada playa de estacionamiento pondrá el precio que crea conveniente. Acá lo que se trata es de pagar lo que es justo. Si es 5 soles la hora, correcto. Pero si pasas 1 minuto, 2 minutos, tienes que pagar la parte proporcional. Es un tema de justicia. Acá nadie está queriendo intervenir en la inversión privada, en una empresa privada. Y yo creo que también todos tenemos, creo que la necesidad de tomar estos servicios y pagar lo que corresponde. No puede ser posible, efectivamente, por 2, 3 minutos te cobran 1 hora. ¿Eso es justo? Eso no es justo, presidente. Más bien, creo que es un tema agiotista, por lo tanto, completamente de acuerdo con el proyecto de ley.